tostado. Puedo oler la tostada quemada. Voy a la sala, noto como mis padres me observan y saco la tostada del tostador. Ellos también la huelen. Se dieron cuenta de lo que hice y me están mirando. He quemado la tostada hasta un punto irreconocible. La tiro al basurero, pongo a calentar otro pan y regreso a hacer mis tareas. Paso al lado de mis padres, pero no les hago caso. Hago más problemas de matemáticas y el olor se vuelve a sentir. He estado muy ocupado. Muy ocupado. He quemado la tostada de nuevo. Paso a un lado de mis padres. Saco el pan del tostador y lo tiro al basurero. Ya no caben. Ya casi no hay pan. Vuelvo a mi escritorio. La sangre en el suelo se está secando. Hago más problemas. De matemáticas. Se van a levantar. Van a venir por mí. Se dieron cuenta de lo que hice. Debo seguir quemando las tostadas, debo esconder el olor de carne podrida. Debo terminar estos problemas. El reloj de bolsillo. Cuando era un niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias en nuestra villa. Mi madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar. Las demás familias sabían que teníamos gallinas, y mi madre se quedaba despierta toda la noche para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas de mi madre, ella nos mandó a mí y a 2 de mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos, hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizá debía ir a la costa y venderle el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados ebrios pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que mi madre me podía heredar. Yo no quería que se fuera. Tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba, y era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía mucho miedo, y cuando madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla, mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta y hirvió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior. Mi hermanito pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales. Estofado de carne, panecillos blancos, maíz cordero suculento y condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho, y recé silenciosamente que lograra repararlo. Madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y noche. Mi hermana Sally había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día en que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca. 3 días, nos prometió. 3 días, y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Mi madre dijo que todos debían ayudarme a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor.
La mañana siguiente, nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos, y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y prometer que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroscamos pedazos de cordel a través de las herraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado e incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa en mi búsqueda desesperada de comida. Irrumpí por la puerta de entrada y encontré a mi madre preparando nuestra cena en la estufa, con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con hambrientas miradas en sus rostros mientras madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente y luego la siguiente y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pasaba lo mismo con la salud de mi madre. Cada día nuevo la desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda, mientras madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida, fue la noche que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que madre hubiera comido algo en todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando mi madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Luego nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizá la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado, y tenía demasiada hambre. Pero mi madre murió hace unos días, y, en la muerte, me encomendó la verdad. De su inventario de míseras posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo roto y brillante. Quizá madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón. Su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín. La carne gris, excesivamente condimentada. Y el olor rancio que había comenzado a salir por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante con cada día. Mi madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con lo cual recordarla. Ninguna reliquia de la familia que pudiera heredarle a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no le puedo dar a mis hijos. No porque el vidrio esté roto. No porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne. Turno de noche en una gasolinera. Conoces personas muy interesantes en el turno nocturno de una estación de gas. Bueno, no en general, es una verdad a medias. Definitivamente existe una mayor proporción de bastardos raros o aterradores en comparación a los turnos normales, pero después de un par de meses en el trabajo, memorizas todos los arquetipos. Los muertos del cansancio en su ruta a casa, los rebaños de adolescentes ebrios con dulces, los drogadictos que gastan su mes completo de estampillas en comida chatarra, las mamás amantes del vino, las ratas de gimnasio, los alcohólicos en bicicleta mendigando licor de Malta con $2. No toma mucho para verlo todo, y he estado aquí por años.
Lo suficiente como para distinguir lo interesante. Incluso cuando tus estándares para lo anormal están por las nubes, terminas con historias de lo inexplicable o inquietante. A continuación contaré una de mis experiencias. Una noche de otoño, a las 3 de la madrugada, llega un hombre con un niño de 9 años. Exclamó un saludo poco entusiasta y yo apenas levanté la mirada de mi teléfono. El niño se encamina lenta y precavidamente hacia el pasillo de caramelos, mientras que el padre va enseguida hacia los refrigeradores de cerveza. Percibo, a través de su lenguaje corporal, que se encuentra en algún nivel de la escala de poco amistoso a molesto. Hombros contraídos, pisadas enérgicas y sonoras. Suspiro, anticipando una discusión que he tenido muchas veces. La venta de alcohol acaba a las 2, no te puedo vender eso. Detiene su mirada en mí y se mueve pasillo abajo sin decir nada. Agarra un té y se dirige hacia el mostrador. La forma en que camina me da la impresión de que me va a golpear. Me preparo y trato de desarmarlo con un diálogo monótono. ¿Cómo te va? Me ve con dureza por unos cuantos segundos incómodos, y me dice, un paquete de Marlboros rojos. Aliviado de que no empezara a quejarse o a regatear por una cerveza, le doy la espalda y agarro los cigarrillos, y me sobresalto ante el grito, Jack. Apúrate, joder. Me doy la vuelta y veo más allá de él buscando a su hijo en el pasillo de caramelos, quien tiene una mirada al infinito sin realmente tratar de seleccionar algo. La primera impresión que me da es que las lágrimas que está reteniendo no son las primeras del día. Cobro los cigarrillos y el té sin decir nada, esperando que el asunto se resuelva por sí solo. Al lidiar con la mierda que veo en una noche normal, he aprendido a no entrometerme. Esta vez es en vano, pues lanza un billete mugriento de $10 para su compra incompleta, y no menos de 5 segundos después, grita, por el amor de Dios, que te apures. Eso es suficiente para frenar mi interés por el servicio al cliente. El turno nocturno es una dinámica interesante. Obviamente, se supone que debemos tener la personalidad sonriente y acogedora que se espera de todos los cajeros, pero también me encuentro solo y debo emanar un aire de seguridad. Cruzo ciertas líneas y dejo de ser amigable. Oye, relájate, le digo en voz baja. Se voltea hacia mí con la misma intensidad con que había gritado, y contesta, ¿qué dijiste? Intentando mantener la compostura le respondí, dale 2 putos minutos para escoger la barra de chocolate que quiere. Tú también te puedes callar el hocico. Me grita. Finalmente me enfado y aparto sus productos y le lanzo de vuelta su dinero. Mientras lo hago, noto que el billete tiene sangre encima. Luego noto que los nudillos de su mano derecha están lacerados y aún tienen sangre coagulada. Ahora estoy seguro de que el asunto podría llegar a algo físico. Fácilmente soy unos 8 centímetros más alto y 40 libras más pesado que él, pero quién sabe la locura que pueda tener en sus bolsillos. La brillante política de la empresa no permite armas, pero mantengo algunos sustitutos convenientemente cerca. Me pongo en posición para agarrar una barreta y le digo, apuesto que tu niño ya se quiere ir. Puede quedarse con el caramelo. Me da la misma mirada prolongada e inquietante, y me responde con calma, ya vuelvo. No me quedé para averiguar lo que tenía en mente. Corrí y me llamé al 911 desde la oficina trasera. Me sentí un poco estúpido describiendo un altercado con un hombre que solo estaba siendo un cretino, pero lo observaba por medio de las cámaras de vigilancia rebuscando en su asiento trasero. Le describí el auto a la operadora, y me preguntó, ¿lleva a un niño pequeño? Incluso antes de que la llamada terminara, comencé a escuchar patrullas acercándose. Me tomó algunos días y unas cuantas conversaciones con la policía para saber toda la historia. Las patrullas llegaron en respuesta a una alerta amarilla. Jack, el padre, trágicamente, había perdido el derecho de visitar a su hijo, por petición del niño. Inconforme con un simple secuestro, su exesposa fue mutilada irreconociblemente con un martillo. Las heridas que vi en sus nudillos eran astillas de cráneo. Esto pasó a 6 horas de distancia de la tienda, y fuimos el primer lugar en el que se detuvieron. Trato de no pensar en lo que hubiera pasado si el niño hubiese escogido un chocolate con... Hola amigos, espero que les hayan gustado las creepypastas de hoy. Si es así, por favor déjenme un like y comenten qué les pareció, me ayudarían mucho haciendo eso. Sin más que decir, espero que pasen una excelente noche.
Si tienes alguna historia o experiencia propia con lo paranormal, puedes enviármela al correo que se ve ahora mismo en pantalla.